administrativa. ¿No? Bueno, pues muy bien. Vamos. Pero disculpe. Sí, adelante, Y adelante. y las bacterias que nos dio no sé qué día, ¿para cuándo es el TEC y EPO, creo eso? Perdón, no te he logrado escuchar muy bien. Las bacterias que nos dio anterior, que es el ETEC, UP, eso de Escherichia coli, ¿para cuándo es? Ah, ya, eso tenía que ser para esta semana, porque era la dramatización, ¿no? De cada una de los serotipos o patotipos. Sin embargo, por las cuestiones, pues lo estoy retrasando para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Pero eso realmente tendría un choque rotundo con su exposición de las otras bacterias. Entonces, estoy pensando en recorrer, solamente que estoy esperando un poco a que mañana volvamos ya a la presencialidad. No sé cómo lo ven ustedes, pero es que realmente hay mucha incertidumbre. De todas maneras, la solución que podríamos tener al respecto es que si la siguiente semana ustedes dramatizan, la subsiguiente, como es la última semana ya del hito 4, por lo menos para subir las notas, es decir, la semana 17, ahí expondrían las bacterias, ¿de acuerdo? Contando que las exposiciones de los del proyecto, yo las puedo recorrer incluso para la semana 19. No sé si me ha explicado, ¿quién me ha preguntado? Hermes, Sí, creo, ¿no? No sé si me ha correcto. explicado, mi estimado, o te has enredado, tal vez te he enredado. No, sí, doctora, sí entendí. ¿Sí? Gracias. Sí, No, sí. a ti, más bien por la pregunta, porque sí, es sumamente importante esa cuestión. O sea, esta semana no habría evaluación todavía. Y si la siguiente seguimos en virtualidad, pues ya voy a yo organizar alguna cosa para que sean evaluados, pero ya no sería la dramatización. Obviamente, tal vez saben que se me estaba ocurriendo que hagan algún video en donde se vean las Escherichia coli, ¿no? Podría ser así también, pero es algo que a mí no me garantiza su comprensión, su aprendizaje de ustedes, ¿no? No tanto. De forma superficial, un videíto que ustedes hagan puede ser beneficioso. He visto que el sistema inmunológico, ¿se acuerdan que realizamos, ¿no? Esos videos, tanto de la innata como de la adaptativa, seguro se acuerdan. Y lo hicieron muy bien. ¿Para qué? Lo hicieron muy bien, pero no fue tan profundo, ¿no? No, los contenidos no los abarcaron un poquito más específicamente era. O sea, sí estuvo bien, ¿no? Por eso les puse la nota en ese entonces, una buena nota nomás, pero faltó profundizar. Entonces, bueno, no sé, ahora sí me gustaría que en estos videitos de Escherichia coli, si es que llegamos a realizarlos por la virtualidad, pues sí, sí sean un poco más específicos, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Listo, ¿alguna otra pregunta más? Tal vez de... Sí, Perdón, dígame. perdón. Adelante, Hay adelante. algo que ahorita, la dramatización va a ser por las bacterias que nos repartió de las cepas de la Escherichia coli, ¿verdad? Sí, la Y dramatización es de las Escherichia coli, de los patotipos. Ajá. sí, patotipos. Y la otra, que va a ser la exposición, esa recién nos las va a dar. Esa va a ser también otra parte de la evaluación. Sí, esa va a ser otra parte de la evaluación. Recuerden ustedes, gracias por las dudas y que me las puedan hacer conocer. Yo les agradezco eso, porque sí, justamente no les he colocado todavía, ¿se acuerdan que siempre les indico evaluación continua, perdón, TEA comprendo y TEA experimento, ¿cierto? Entonces, siempre les coloco ahí qué va a ser qué aspectos vamos a evaluar en la continua, en la procesual de cada TEA, ¿no?
Entonces, ahora no lo estoy haciendo porque realmente estoy ahí queriendo ver si vamos a retornar, cuándo vamos a retornar presencialmente a la U. Esa partecita de aquí un poco me complica, pero bueno, tal vez ya hoy sea el último día que yo espere, o mañana tal vez, para ya realmente definir, ¿ya? Entonces eso sí, precisamente las otras bacterias de las cuales ustedes van a buscar desde el caso clínico y siguiendo los pasos que hemos seguido en el anterior hito, ¿no? Como si fuera un crimen, ¿no? Una escena del crimen y buscamos al criminal por todos los daños que ocasiona y qué armas utiliza para esos daños, ¿se acuerdan, no? En una diapositiva con 4 pasos o fases, digamos, ¿no? Para organizarse en la búsqueda. Todo eso lo van a armar en función a unas bacterias que yo les voy a distribuir ahora, ¿ya? Eso es otra parte de la nota. La dramatización, que puede llegar a ser video, ¿ya? Va a ser otra parte de la evaluación de la TEA Comprendo, ¿ya? Y eso se trata de los patotipos de Escherichia coli, esos que tenemos pendientes también. Entonces es eso. No sé si me he logrado explicar. Sí, doctora, gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces con el grupo B, quiero colocarles en ese contexto, ¿no? Con el grupo B ayer vimos otra bacteria, no la hemos terminado, pero la vamos a concluir en algún momento de esta semana, espero, ya les voy a estar avisando, pero esa bacteria, es decir, Mycobacterium tuberculosis que ayer se los presenté, ¿no? Es realmente un tema bastante extenso, ¿ya? Y no lo hemos finalizado ayer. Espero el día jueves con el grupo A poder, más bien en la hora de práctica, si continuamos de manera virtual y si llegamos a volvemos a la presencialidad, igual voy a ver Mycobacterium tuberculosis con el grupo A, ¿de acuerdo? Y espero sí terminarlo sí o sí. Es por eso que ahora vamos a ver otro. Ya, ahora aprovechando de que están todos y seguimos en virtualidad, pues, y voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, el aspecto de otra bacteria. Vamos a ver otra bacteria, ¿ya? Espérenme un ratito, pero tengo que ver. Denme un segundito, por favor. Hay un videito que estoy descargando y que quiero mostrarles en un instante. Enseguida también, terminando, también ya les voy a firmar la asistencia. Bien, dentro del programa, dentro de los contenidos,
está este grupo de microorganismos, ya miren que hasta Mycobacterium tuberculosis se ha visto bacilos, es decir, las formas de cocos, bacilos, acuérdense toda la variedad de microorganismos que por lo menos hemos logrado abarcar, ¿no? Tantos microorganismos que hay. Ahora, morfológicamente, dentro de la clasificación morfológica, ¿no? Acuérdense que hay cocos, bacilos y estos que son espirales, ¿no? Que en general se llaman espirilos, ¿ya? Estos que tienen estas bacterias alargadas, sumamente alargadas, pero que tienen una forma de más o menos helicoidal o también se los compara con un sacacorchos, ¿no? O en forma de un tirabuzón, ¿ya? Entonces, mmm, estos microorganismos, hay un grupo de ellos, ya los espirilos como tal, que no tienen importancia clínica, ya son microorganismos ambientales que están en las plantas, que están en la tierra, que hasta ahora no se ha documentado eh, 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 patologías causadas por estos, ¿no? Por estos espirilos. Y hay otro grupo de estos helicoidales, ¿no? Que son las espiroquetas, como ustedes están viendo acá, ¿ya? Las espiroquetas. Esas, sí, de tantas espiroquetas, hay 3 géneros que sí ocasionan patologías que son de importancia, 3 espiroquetas que son de importancia clínica y tienen esta forma así de sacacorchos o tirabuzón, ¿ya? Un poquito varían entre ellos, pero ¿cuáles son esos 3 géneros que enseguida también se los voy a presentar un poquito más, ¿no? Uno es el que ven en pantalla, ¿no? El género Treponema, ¿ya? Otro es el género Borrelia y otro es el género Leptospira, ¿ok? No voy a profundizar en ellos, sino en la especie de Treponema que ustedes ven acá, Treponema pallidum, y más específicamente aquí para la enfermedad que vamos a ver, ¿no? La subespecie pallidum, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una espiroqueta sumamente antigua, ya que es el agente causal de la sífilis, ¿ya? De la sífilis venérea, ¿ya? Entonces, bueno, por eso la vamos a desarrollar, ¿ok? Pero sepan ustedes que hay otras espiroquetas también y de hecho voy a distribuir en los grupos a una de estas bacterias, ¿ya? De los otros géneros, ¿no? Pero ahora nos dedicamos a Treponema pallidum, subespecie pallidum, ya que como les decía, realmente es un microorganismo que nos acompaña desde cuando se dice que el primer caso de sífilis, ¿no? Pasó en 1400, más o menos por 1495 en una guerra en Italia, ¿ya? Entonces, bueno, desde ahí se fue estudiando este microorganismo que realmente causaba muchas muertes. Recuerden que en el contexto histórico no había vacunas, no se conocía, todavía la gente estaba con pensamiento mágico. Eso quiero que se den cuenta siempre, ¿ya? No es que yo quiero profundizar en la historia, pero solamente que realmente los microorganismos, muchos de ellos nos acompañan desde siempre y lo paradójico es que hasta ahora nos acompañan y aparte yo me doy cuenta que como seres humanos no hemos evolucionado mucho al ver los factores de riesgo que conllevan a microorganismos que en sus épocas iniciales de descubrimiento eh, mantenían la patología y ahora como que esos factores de riesgo, conductas humanas, no han cambiado mucho, ¿no? Entonces, y más bien van en aumento, ¿no? Algunas cosas han cambiado, pero bueno, entonces, históricamente, ¿no? Este microorganismo, pues, más o menos, no se sabe exactamente cómo llegó a América. Hay mucho debate en cuanto
a su desarrollo, sus orígenes en América y Europa, ¿ya? Unos dicen que trajeron de Europa, otros dicen que llevaron de América a Europa, ¿ya? Entonces es por eso, a ver, veamos este corto videíto, es de 2 minutitos, ¿ya? Aquí se los muestro, este videíto de una persona, pues que, Siempre nos a ver, contaron que la espero lo sífilis escuchen llegó a bien. Europa con Cristóbal Colón y sus marineros, que la llevaron desde América, idea que fue popularizada por González Fernández de Oviedo y Francisco López de Gomara, cronistas de Indias, entre otras personas. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? En 1994, un hallazgo arqueológico en Inglaterra encendió un nuevo debate, cuando fue anunciado que se habían encontrado cientos de esqueletos y que habían unos cuantos que mostraban lesiones compatibles con la sífilis. Pero lo más impactante es que varios de ellos estaban fechados en el año 1350, es decir, 143 años antes de que Colón regresara de América. Además, estudios recientes de la Universidad de Sevilla aportan importantes datos que refuerzan la llamada teoría del viejo mundo o teoría unitaria, según la cual la sífilis no nació en América, sino en África hace miles de años, desde donde se expandió hacia Europa y Asia. A lo largo de la historia, la enfermedad mutó en diversas formas y le dieron diversos nombres y también sobrenombres, entre ellos el de la gran imitadora, ya que sus síntomas se parecen a veces a otras enfermedades. Pero hasta 1494 era solo eso, una enfermedad más. Pero entonces, ¿por qué estalló una pandemia justo a finales del siglo XV? La respuesta puede resultar sorprendente, ya que al parecer el uso del jabón en aquella época fue una de las causas de la mutación que hizo del treponema una bacteria más virulenta y agresiva, y así nació la sífilis epidémica en Europa, una enfermedad venérea que ocasionó estragos en aquellos años en que no se conocía un remedio eficaz para su. Cabe entonces preguntarse, ¿cuántos de los hombres que regresaron con Colón podrían haberse unido al ejército francés que invadió Nápoles en 1495, tal como lo aseguraba López de Gomara? ¿Unos 10? Tal vez, pero según algunos epidemiólogos, 10 hombres no bastan para desencadenar una pandemia como aquella. Y además, el periodo infeccioso ya habría pasado para entonces. Los datos clínicos no cuadran, ni los tiempos ni la escala de contagio. Entonces, fue el hacinamiento, la promiscuidad y la falta de higiene, junto al hambre que padecieron los ejércitos y la población urbana de la Europa medieval, lo que convirtió a la sífilis en una epidemia, una venganza del nuevo mundo o una mutación silenciosa. Entonces, bueno, como les indicaba, para no profundizar más en esta parte, porque todavía continúa el debate, ¿no? Del origen real, ¿no? Y si ustedes ven en otros lados, pues también más bien indican que los Cristóbal Colón, precisamente al venir acá a las Américas, pues ahí toda su gente se contagió justamente, ¿no? Con esto. Es decir, que aquí ya había, ¿no? Pero bueno, más allá de ese debate, quería que conozcan eso. Y de hecho, los tratamientos que habían para, justamente antes de los antibióticos, ¿no? Antes de los antibióticos, de la era de los antibióticos, la gente realmente quería, obviamente, curarse, encontrar la cura a todos estos síntomas que produce la sífilis y a otras enfermedades más infecciosas que iban surgiendo en esas épocas por distintos factores epidemiológicos, ¿no? Y encontraban cosas, incluso habían tratamientos con mercurio. Imagínense, es altamente tóxico, ¿no? O sea, lo que buscaban era una sustancia química que pueda eliminar a lo que estaba causando esa enfermedad, pero sin dañar al ser humano, sin dañar al organismo humano, ¿no? Entonces es así que se fueron desarrollando tantos agentes químicos, ¿ya?
Ustedes pueden ver en esta página, aquí hay una breve historia precisamente de la sífilis, de ahí pueden ustedes leer algo muy interesante, cómo se fue desarrollando no solo la sífilis, sino el tratamiento, ¿no? Cómo fue descubierto también el treponema pallidum por unos científicos, ¿no? En 1905, Chaudini y Hoffman, ¿no? Esos son famosos. Ahora, quien ha estado después de aquel descubrimiento, quien ha estado buscando algún método, algún compuesto químico para poder eliminar este microorganismo o la causa, ¿no? Ha sido Paul Ehrlich. Y Paul Ehrlich es uno de los que está, uno de los cazadores de microbios, ¿ya? Está, creo, en la última parte del libro, ¿no? Porque Paul Ehrlich, miren, este es su laboratorio, aquí por eso he encontrado esta foto, ¿no? Que había sido de su laboratorio, ¿ya? En donde él, junto con un equipo grande, ¿no? Estaban en la búsqueda del componente químico ideal, un compuesto químico ideal para precisamente eliminar, ¿no? La causa de toda esta patología de la cual mucha gente moría, ¿no? Entonces, hicieron tantas pruebas con su equipo, Paul Ehrlich, ya léalo, está mucho más bonito en Cazadores de Microbios, ¿ya? Hasta que encontraron, hicieron tantas pruebas, una prueba, dos pruebas, encontraron la prueba número 606, es decir, en la número 606 ves que realizaron una prueba con un compuesto químico en base a arsénico, ¿ya? Justamente esa fue la que mató al agente causal, ¿ya? Entonces a esa le llamaron Salvarsan, ¿ya? Está muy bonito en el Cazadores de Microbios, ¿no? El Salvarsan, o también compuesto 606. Le llamaron 606 precisamente porque fue el número de Bs que bueno, resultaron encontrar, ¿no? La efectividad de este compuesto, sin embargo, muy tóxico, imagínense, arsénico, ¿no? Igual que el mercurio, ¿no? Entonces, tan tóxico para el organismo como ese, ¿ya? Entonces, bueno, de todas maneras, esto es un hito en la historia de la microbiología y de la medicina, porque el Salvarsan fue el primer compuesto químico, ¿no? que lograron demostrar que podía matar a microorganismos específicamente, ¿no? A las causas, ¿ya? Entonces el Salvarsan es como el primer antibiótico, podríamos decir, o compuesto químico en contra de estos seres que antes le llamaban animalículos, ¿no? Entonces eso es lo que aquí ustedes ven aquí al lado, lo que vamos a ver, ¿ya? Siempre en los mismos aspectos damos vueltas y cómo olvidar la parte epidemiológica que está bastante descuidada en nuestro país, ¿ya? Pero vamos a ver algunos datos los más actualizados que tiene la OMS-OPS, ¿no? Que son entidades, ustedes que saben a nivel mundial hacen estudios completos, ¿no? Entonces, miren, para el 2024, ¿no? ¿Cuántos millones de nuevos casos han detectado estas entidades? 4.2 millones, ¿no? De sífilis, ¿no? O sea que ha habido un aumento del 15% más o menos respecto al 2022, a las estadísticas que tenían el 2022, y paradójicamente, ¿a qué corresponde el 90% de ese aumento? Miren, América Latina y el Caribe, ¿no? Eso quiere decir mucho, ¿no? Entonces poseemos las tasas más altas de sífilis del mundo, y como vamos a ver enseguida también en la patología, existe la sífilis congénita. ¿Por qué? Porque, a ver, hay factores de riesgo para la sífilis. Sí, es una ITS, evidentemente es una ITS, entonces todo lo que tenga que ver con factores de riesgo que nos puedan provocar una ITS, pues están involucrados acá.
Obviamente relaciones sexuales sin protección, ¿no? Sin uso de barreras, también la promiscuidad, ¿no? Con variadas parejas. Am, Ustedes saben que el uso de alcohol y drogas también son un predisponente para este tipo de conductas, ¿no? Este tipo de conductas sexuales, ¿ya? Y también, fíjense, debido a una capacidad de invadir el torrente sanguíneo que tiene este treponema pallidum, ¿no? Precisamente se puede transmitir mediante la sangre, ¿ya? Es por eso que también durante el acto sexual, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pueden haber microheridas, ¿no? En las zonas, en región genital. Entonces esas microheridas van a ser la puerta de entrada, sin embargo también se pueden producir se puede producir sífilis mediante la transfusión sanguínea no controlada, ¿no? O como en otras patologías también venéreas, ¿no? Claro que aquí el contacto no es sexual, pero también, por ejemplo, en personas que comparten eh, justamente drogas de forma directa, compartiendo jeringas, ¿no? Cuando se inyectan heroína, por ejemplo, ¿no? Y no solo, entonces, estos factores de riesgo seguramente ya les pueden llevar a pensar a ustedes de que no solamente se podrían transmitir sífilis, ¿no? Sino que otras patologías más así bien relacionadas se podrían transmitir. A ver, piensen un poquito. ¿No? Nada, no se les ocurre. Por ejemplo, el mismo VIH, ¿no? Ese virus, ¿no? También se puede transmitir, pero otros virus también, como por ejemplo el de la hepatitis B, el de la hepatitis C, ¿no? Y si está en sangre también se puede transmitir a través por vía transplacentaria, ¿no? Entonces, imagínense, aquí ya la transmisión puede ser que sea más difícil, pero es más variada, ¿no? Hay muchas formas de transmitir y precisamente no se tienen datos en Bolivia ya hasta el 2024. Sí, hay algunos datos, pero no están bien recopilados, ¿ya? Fíjense que este dato yo lo he obtenido por el tamizaje sanguíneo, ¿ya? Del banco de sangre, es decir, el banco de sangre, los bancos de sangre en Bolivia, no sé si alguno ha donado alguna vez sangre, estoy segura que sí. Cuando nos realizan, antes de poder nosotros donar unos 450 ml de sangre, antes de ello se realiza un screening, es decir, un tamizaje, como ustedes están viendo ahí, de la calidad de esa sangre del donante, ¿ya? Antes de transfundir. A eso se le llama sangre segura, que es parte de nuestras políticas de salud, ¿ya? Entonces, esa sangre segura, ¿a qué se refiere? Se refiere a la realización justamente de la búsqueda de patologías en el suero sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca, por ejemplo, si ese donante tendrá Chagas o si tendrá alguna de estas patologías, enfermedades venéreas, ¿no? O algunas otras patologías importantes que a través de la transfusión sanguínea se puede transmitir al donante. Entonces, cuando se encuentra alguna patología, algunos anticuerpos en ese suero, en contra de ciertos microorganismos, pues ya no se transfunde, ya no es sangre, sigue siendo sangre segura, pero ya no se transfunde. Se elimina nomás a ese donante, ¿no? O sea, ya no se lo tiene como donante, ya no puede donar, ¿ya? Personas con tatuajes también ya de por sí ya no pueden donar, salvo casos muy extremos, ¿ya? Entonces hay toda unas normas dentro del banco de sangre, ya de los bancos de sangre. Entonces, esta sangre ya ha sido en los últimos años bastante segura en nuestro país, antes no lo era, ¿ya? Y se transmitía incluso Chagas, como les mencionaba, de donantes a receptores, ¿no?
Entonces, bueno, de ahí surge, ¿no? Ese preámbulo les di, porque de ahí, de ese tamizaje, surge cuántas unidades, como ustedes están viendo aquí, las cifras, cuántas unidades de sangre se han analizado en el 2024 y cuántas han resultado en ese tamizaje reactivas o positivas, ya son dos formas de llamar, reactivas o positivas para sífilis. Miren, 1312, o sea, es bastante. ¿Y cuáles eran las edades con mayor frecuencia? Miren, de los 31 a 40 años, en primer lugar, este rango, este grupo etario, ¿no? 31 a 40 años, seguidas de menores de 18 a 25 y Eso tiene la macro también. bien. Continuemos, por favor. Entonces, esas son las estadísticas, ¿ya? Y bueno, más de la mitad, miren, correspondió a varones, ¿ya? Quiero que sepan también, así como hablábamos en tuberculosis, sé que aquí no se ve muy bien, pero hay todo un programa de lucha contra las infecciones de transmisión sexual, contra las ITS, ya dependiente del Ministerio de Salud, obviamente, ya. Y uno de esos manuales, tiene un montón de manuales el Ministerio de Salud en cada uno de sus programas, ya, que ustedes van a ver justamente en quinto semestre, esta materia de políticas y programas de salud, que es necesario que conozcamos, porque una vez que llegamos a provincia no sabemos cómo reportar muchas veces, ni cómo a veces llenar las fichas epidemiológicas, les digo porque a mí me ha pasado y pues he aprendido medio a la mala, pero aprendí, ¿no? Entonces hay que reportar los casos, ¿no? Y hacer incluso una búsqueda de contactos, ¿ya? De posibles contactos. Es bien complicado eso de los contactos, pero por lo menos hay que hacer todo lo posible. Todo eso ustedes van a hacer en su provincia, ¿no? Ese es el primer lugar donde van a aplicar toda la medicina. En realidad toda la medicina así solitos, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Ese preámbulo epidemiológico sumamente importante. Y ahora pasamos a la bacteria en sí. Como les decía, miren, aquí está algunas fotos que son creadas, pero otras que son reales, ¿no? De este Treponema pallidum. Como siempre les coloco su clasificación, ¿no? Su clasificación taxonómica, que es la más útil. Ya puede haber otras clasificaciones biológicas incluso, ¿ya? Pero aquí nos concentramos, fíjense, el género Treponema, especie Pallidum, Treponema pallidum, y con la subespecie Pallidum, ¿ya? Treponema pallidum, subespecie Pallidum. Esa subespecie es específicamente la que causa la sífilis venérea, ¿de acuerdo? Aquí les coloco otras subespecies también, ¿ya? Que bueno, que las tienen que conocer. Otras subespecies de esta especie, todas son Treponema pallidum y como les digo, también tienen implicancia clínica, ¿no? La subespecie pertenue, por ejemplo, ocasiona este tipo de patología que se llama Pian y Jaus. Pueden investigarla, cuáles son las manifestaciones clínicas. Miren la subespecie endémica o endemicum, que causa sífilis endémica, precisamente, ¿no? Que también se le ha llamado vegel. Y otra subespecie, Caratium pinta, ¿no? Que ocasiona pinta, ¿no? Estas son las patologías y estas son las subespecies. Ya se los aclaro porque la subespecie pallidum específicamente causa esta sífilis venérea, ¿de acuerdo? Eso es.
Entonces, como pueden ver aquí, esta espiroqueta tiene esta forma de tirabuzón, ¿ya? Y es muy lábil, es decir, ¿a qué me refiero? Que muy difícilmente ella sobrevive fuera del organismo, ¿ya? Es netamente humana y sobrevive en los tejidos humanos, ¿ya? Fuera de él, a lo mucho puede sobrevivir unas pocas horas, ¿ya? Pero es muy lábil porque precisamente una de sus características metabólicas es que es microaerofílica. ¿Eso qué quiere decir? Microaerofílica, que con muy poco oxígeno ella puede mantener sus funciones biológicas, ¿ya? No necesita más que un 5 hasta un 3, 4, 5% de oxígeno. Con eso es suficiente, pero más oxígeno ya muere esta bacteria, ¿ya? Entonces, es por esa razón precisamente que ha sido muy difícil obtenerla en medios de cultivo. Si ven acá, yo siempre coloco aquí imágenes de medios de cultivo y con sus colonias, ¿no? Cómo se ven y demás. Pero en este caso, como pueden ver, pues no lo he hecho porque es muy, muy complicado. Hasta ahora no se han desarrollado con eficiencia. Se ha tratado de desarrollar medios de cultivo acelulares, ¿no? Es decir, donde no hayan células y donde ellos puedan desarrollar, pero realmente no se ha logrado, es muy difícil, ¿no? Por su labilidad, por ser microaerofílicas, pero sí se puede realizar estudios en fresco, ¿no? Fíjense esta microscopía electrónica en donde han logrado captar a Treponema pallidum, pero dentro de los estudios más utilizados para observarla directamente a esta bacteria, pues esta que ustedes pueden ver acá, ¿no? Es una inmunofluorescencia de campo oscuro, ¿ya? En donde, miren, aquí se ven sumamente delgados los treponemas, ¿ya? Todas estas espiroquetas se ven sumamente delgadas, ¿ya? Y largas. Solo con estos métodos se puede ver. Ahora, también se podría ver con tinciones argénticas, ¿no? Es decir, en base a plata. Ya, también es otro método, no lo puse acá, pero realmente es muy difícil recuperar a este Treponema pallidum por su labilidad. Sin embargo, son gram negativas, ¿ya? Su pared es de gram negativa. A ver, vamos aquí como les he puesto, son gram negativas, pese a que hay unas modificaciones en su pared que enseguida se las muestro. ¿De acuerdo? Pero se considera gram negativa porque tiene tanto una membrana interna como una membrana externa, como se puede ver acá, ¿ya? Aquí tenemos una micrografía electrónica del treponema con su membrana interna y su membrana externa, ¿ya? Y tiene flagelos, tiene 3 flagelos que emergen de la membrana interna, ¿ya? Pero estos flagelos rodean directamente a todo el soma de la bacteria, no están expuestos. Es por eso que se llaman endoflagelos o también fibras axiales, como ustedes ven acá, ¿ya? Entonces son endoflagelos. Fíjense acá también en esta ilustración que se ve evidentemente la membrana interna y la membrana externa, y miren, los endoflagelos están justamente en este espacio que tienen todas las gram negativas, que es el espacio periplásmico, ¿no? Acuérdense, ¿no? Aquí hay una delgada capa de peptidoglicano que está aquí representada, pero hay una peculiaridad aquí, tiene que ver con factores de virulencia. La membrana externa no tiene lipopolisacárido. Acuérdense ustedes que todas las gram negativas tienen en su membrana externa, ¿no? Es el lipopolisacárido que se los presenté principalmente en Escherichia coli, ¿no? ¿Se acuerdan? Con 3 componentes incluso, ¿ya? Pero aquí no hay. Aquí realmente hay muy pocas proteínas, escasas proteínas que van a funcionar a manera de antígenos aquí en la membrana externa. O sea, es
muy poco antigénica. Enseguida vamos a un poquito detallar un poquito esa parte, ¿ya? Pero quiero que noten esa diferencia a pesar de que es gram negativa, ¿ya? Imagínense cuán difícil habrá sido poder teñirla con gram, ¿no? Por esa característica microaerofílica que les digo, lo que hace que en pocas horas ella muera, ¿no? Aquí también, ¿no? Otra característica que les puse acá, que su crecimiento es limitado. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente por ser microaerofílica resiste muy poco el oxígeno. Es como si se intoxicara con un exceso de oxígeno, ¿no? Más allá del 4%, 5% de oxígeno, se muere. A eso se le llama una bacteria lábil, ¿no? Que no resiste ciertos factores externos, ¿ya? Su crecimiento es limitado por eso y también es lenta en su tiempo de generación, de reproducción, de fisión binaria, es de 30 horas, ¿no? Ayer veíamos que Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, es otro lento también, ¿no? Como tiene unas más o menos 24 horas de tiempo de generación. Entonces, bueno, ahora más allá, estudios de cultivos acelulares no se han podido desarrollar. Como les digo, se ha intentado mucho con fécula de huevo, por ejemplo, con extractos de papa, así, muchas cosas, pero no se ha podido. Ahora, lo que sí ha dado más o menos resultado, ¿no? Un pequeño desarrollo, pero no es efectivo, son cultivos celulares, ¿no? En base a células de cobayo, ¿no? Células maduras de cobayo, pero no ha resultado, ¿ya? Entonces, bueno, hay mucha investigación al respecto, pero hasta ahora no se puede recuperar adecuadamente para cultivo esta bacteria, ¿ya? Aquí está lo que les decía, ¿no? Que son microaerofílicas, esa es una particularidad muy, muy específica de esta bacteria y pues eso impide incluso a algunos estudios, ¿no? Entonces, fíjense, esta bacteria, como ya les he mostrado, es helicoidal y sus dos extremos son puntiagudos y aquí se ve un extremo, ¿no? Entonces, cerca de ese extremo tenemos el cuerpo motor, ¿no? A partir del cual emergen estos flagelos que envuelven a toda la bacteria, ¿ya? Hasta el otro extremo, como se puede ver acá, ¿ya? Entonces, fíjense que envuelven y eso le da el movimiento y la forma también a la bacteria. Primero la forma, de una forma helicoidal, y segundo un movimiento en tirabuzón, precisamente, ¿no? Como un látigo. Aquí creo que he olvidado poner, hay un videito muy, muy interesante en donde en campo oscuro, ¿no? En microscopía de campo oscuro se puede ver a estos microorganismos moviéndose. A ver si se los descargo para una siguiente, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí están los endoflagelos, ¿ya? Y esos permiten su movimiento. ¿Qué más? Fíjense, si hacemos un corte transversal de esta bacteria, ¿ya? Vamos a ver varias estructuras ya familiares para nosotros, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que es gram negativo, el espacio periplásmico, la membrana interna, la membrana externa, tiene sus ribosomas, su cromosoma también, y bueno, aquí están los endoflagelos, ¿no? O filamentos axiales. Es como si hubiéramos hecho un corte aquí más o menos en el tercio medio de la bacteria, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante en cuanto a la morfología. Ahora vamos a ver sus factores de virulencia. Les indicaba precisamente que en su membrana externa, estas bacterias, como han visto, no tienen lipopolisacáridos. Hay algunas proteínas que son de la familia Trump, así que no Trump, ¿no? Sino Trump, ¿no? Es una familia muy escasa de proteínas en la membrana externa. ¿A qué me refiero? Aquí, ¿no? En esta imagen, ¿no? Fíjense la membrana externa que realmente no tiene antígenos, ¿ya? Entonces,
Si no hay antígenos, ustedes saben que un antígeno es una molécula que es capaz de provocar el sistema inmunológico, ¿no es cierto? De activar al sistema inmunológico. Y si no hay muchos antígenos, realmente va a pasar desapercibida esta bacteria para su fagocitosis o para que marquen los sistemas de complementos, ¿ya? Y entonces un aporte que tendrían estos escasos antígenos de la membrana externa sería pues para evitar evadir al sistema inmunológico, ¿ya? Entonces difícilmente va a ser fagocitada, pero encima, ¿no? Esta se va a mover tan rápido justamente por sus endoflagelos, ¿ya? Que ya se los he mostrado. Entonces, dense cuenta que va a poderse movilizar rápidamente a través de los tejidos, ¿no? Y encima, esta motilidad es ayudada por esta enzima también, la famosa hialuronidasa, que no solamente la hemos visto en ella, ¿no? La hemos visto en otros microorganismos también, y siempre aquí la hialuronidasa se considera como un factor de propagación porque pues precisamente diluye los tejidos, el ácido hialurónico, que es muy rico en nuestros tejidos. Entonces imagínense, a cierta velocidad va a poder invadir los tejidos, incluyendo por ejemplo, membranas basales que rodean los capilares. Por tanto, si diluye el colágeno y la hialuronidasa de las membranas basales, pues va a poder llegar fácilmente al torrente sanguíneo, ¿no? Y ahí puede estar, en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, imagínense eso. Por otro lado, tenemos las adhesinas que están acá, ¿no? Tiene unas adhesinas que le permiten adherirse a las glucoproteínas de las matrices, ¿no? Extracelulares de nuestros tejidos. Recuerden que tenemos, por ejemplo, hay mucha documentación de esto, y es que esas adhesinas permiten que el treponema se cubra, se camufle con una de las glucoproteínas más abundantes que tenemos en nuestros tejidos, que es la fibronectina. No sé si recuerdan esa fibronectina, ya, entre otras proteínas más. Entonces es como que se cubre, gracias a estas adhesinas, se cubre de esa fibronectina, y con mayor razón pues evade el sistema inmunológico. Entonces por eso les ponía en la carátula Treponema pallidum un sigiloso de la evasión inmune, ¿no? O sea, tiene tantos mecanismos para evadir, entonces eso permite la invasión de tejidos más estos otros factores de virulencia. Y aquí también hay una pequeña lista de algunos otros factores de virulencia, ¿no? Como las metaloproteinasas. Recuerden que también destruyen membranas basales, ¿no? Y otras proteínas también, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomarlas en cuenta, pero yo he resaltado estas precisamente para su conocimiento y sobre todo para su patogenia. Fíjense, es lo que hemos indicado, ¿no? Cuáles serían los mecanismos otorgados a la bacteria por estos factores de virulencia, estos factores de invasión, pues los que hemos mencionado, ¿no? La evasión inmunológica, ya sabemos por qué, la motilidad también, la invasión tisular y la persistencia en los tejidos, ¿no? Entonces eso es sumamente importante de tomarlo en cuenta, y es por eso que aunado esto a los factores de riesgo que hemos mencionado al inicio, pues vamos a tener la clasificación de la sífilis, ¿ya? Son dos grandes grupos de sífilis: la sífilis adquirida y la sífilis congénita, ¿de acuerdo? Ahora yo les voy a explicar la sífilis adquirida, pero me gustaría que, para no ser un solo monólogo, ustedes se dediquen a la sífilis congénita, ¿ya? Porque sí la voy a preguntar seguramente. Empecemos entonces con la sífilis adquirida, que justamente adquirida a través de cualquiera de los factores de riesgo que hemos mencionado antes, ¿ya? Ya sea por lo más frecuente, por contacto sexual, ¿no? Sin protección y demás, ¿no?
o por transfusiones de sangre, transfusión de sangre no segura, ¿no? O por vía transplacentaria en el caso de la sífilis congénita. Entonces, fíjense, la sífilis adquirida a su vez tiene 3 fases, ¿ya? 3 fases, primaria, secundaria y terciaria, como ustedes pueden ver acá, ¿de acuerdo? Entonces, en la primaria va a existir una lesión. Este treponema va a provocar una lesión en el sitio de inoculación, ¿ya? En el sitio de inoculación, por donde haya ingresado el microorganismo, que generalmente son regiones genitales que han sufrido microheridas, ya durante el acto sexual. Entonces, esa es la primaria. Enseguida se las voy a mostrar un poco más específicamente. Esta primaria puede durar y puede autolimitarse hasta unas 6 semanas más o menos la lesión, ¿ya? Más o menos, sí se puede curar espontáneamente, ¿ya? Pero obviamente es mucho mejor tratarla. ¿Por qué? Porque si no se trata, entonces esa bacteria puede llegar al torrente sanguíneo y a través de una diseminación hematógena, después de unas 6 a 8 semanas, provocar la sífilis secundaria, ¿ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ya enseguida voy a especificar esta parte, ¿no? Y bueno, después de unos años, puede pasar años, ¿no? Con esta sífilis secundaria a una sífilis terciaria que es mucho más sistémica, ¿ya? Invade muchos tejidos, pero además puede llegar a ser mortal, es decir, el daño que causa, pues ya llega a ser irreversible, ¿ya? Y luego la sífilis congénita, ¿ok? Que eso me gustaría que ustedes lo investiguen, ¿no? Un poquito, pero aquí hay una triada de Hutchinson, ¿ya? Eso no lo olviden, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, a ver, recordemos, entonces la sífilis adquirida puede tener 3 fases, tiene 3 fases, y obviamente es mejor que como médicos hagamos un diagnóstico precoz en la fase primaria, ¿ya? Que más o menos dura, como les decía, unas 6 semanas a partir del contacto, ¿no? Con una persona que ya tenía, ¿no? Sífilis. Entonces, fíjense acá cuál es la lesión que se produce en el área donde ha ingresado el microorganismo, ¿no? Por tal vez algunos microtraumas, ¿no? Esa lesión es una úlcera, ¿ya? Es una úlcera bien delimitada con un fondo limpio, ¿ya? Así se le describe, con un fondo limpio y con unos bordes bien delimitados sobreelevados. Y que si uno realiza la exploración física, pues no le duele. Entonces este es el chancro famoso llamado chancro sifilítico o chancro duro. Recuerden que antes hemos visto, y para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Hemos visto otra lesión parecida, pero que dolía. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el agente etiológico de esa lesión bien parecida, pero que sí dolía? En uno de los casos clínicos vimos cuál era el agente etiológico de esa otra lesión, que de hecho es su contraria, ¿no? Se llamaba chancro blando, ¿no? O chancroide, causada por Haemophilus ducreyi, ¿no? Bueno, tienen que repasar, muchachos, ¿no? Porque miren, aquí ya hay un diagnóstico diferencial y cuando ustedes estén ya ejerciendo, van a tener tantos pacientes con estas lesiones tan similares, ¿ya? Entonces, bueno, si les contara, ¿no? O sea, tantas cosas al respecto. Es muy prevalente realmente las ITS en nuestro medio, ¿ya? Entonces, bueno, tienen que estar pues atentos a eso y eso es con conocimiento. Sin conocimiento pues se les puede pasar de largo, ¿no? Entonces, esta es la sífilis primaria. Ahora, fíjense, aquí también, bueno, les muestro, ¿no? Si bien aquí
en este chancro duro pueden estar los microorganismos, ¿no? Realmente las personas con estas lesiones son altamente infecciosas, ¿no? Altamente contagiosas, ¿ya? Entonces fácilmente se puede transmitir a otra persona, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente vamos a encontrar en la región genital, como se puede ver aquí también, ¿no? Miren, un fondo limpio, bien delimitada la úlcera, ¿ya? Entonces, pero no solamente en región genital. Fíjense aquí por ciertas prácticas orogenitales o prácticas de coito anal, o no necesariamente genital, ¿no? También puede ser oral. Ustedes van a ver pacientes que tienen, fíjense, esta lesión. Esto también es un chancro, ¿no? Chancro duro, ¿no? Aquí también en la región perianal, ¿no? En la región perianal, fíjense esta lesión aquí. Y esto es real, ¿no? Es decir, si bien en algunas imágenes podemos ver los chancros bien delimitados, pero hay lesiones que pueden pasar desapercibidas. A mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces he tenido que hacer revisiones bastante incómodas para que no se me pase nada, ¿no? Pero ni modo, o sea, hay que hacerlas, ¿ya? Y fíjense siempre obviamente con guantes, ¿no? La exploración física. Pero aquí quiero que noten otra cosa más, ¿no? Que si bien está este chancro es pequeño, ¿no? Es pequeño en la región perianal de este paciente, pero aquí hay unas zonas un poco rojizas, un poco eritematosas aquí alrededor, y eso también hay que notarlo, ¿ya? Hay que notarlo muy bien, hay que fijarse realmente los 4 elementos del examen físico aquí tienen que estar, sobre todo en este caso la inspección, ¿no? No se nos tiene que pasar. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí la piel no tiene chancro, pero sí tiene estas lesiones eritematosas, ¿no? Estas lesiones eritematosas se le llaman condiloma lata, ¿ya? Como se puede ver acá, son rojizas, ¿no? Y que pueden pasar desapercibidas. Entonces ahí estaríamos hablando ya de una sífilis en su fase secundaria, ¿ya? Enseguida les muestro. Y enseguida vamos a hacer la diferenciación, porque aquí la diferenciación en cuanto a las fases de la sífilis, y eso se complica muchas veces, ¿ya? Aquí, por ejemplo, a ver qué se les ocurre. Esto obviamente es una mano, ¿no? Y estos deditos están con estos chancros, ¿ya? ¿Y qué puede haber ocurrido acá, no? Más allá de las prácticas sexuales, ¿no? De preferencias sexuales que tengan las personas, este tipo de lesiones también se pueden dar, por otro lado, por las transfusiones sanguíneas, ¿no? Personas que no tienen prácticas sexuales de dudosa procedencia, digámoslo así, ¿no? O prácticas sexuales no controladas, por transfusión sanguínea también pueden desarrollarse este tipo de lesiones, ¿ya? Fíjense aquí el periodo de incubación, se los he puesto, ¿no? Es bastante largo, ¿no? Y puede durar más o menos este chancro, como les decía, puede durar 6 semanas, ¿ya? Al durar 6 semanas, pues igual es un periodo largo, pero que puede haber una curación espontánea de estas lesiones, ¿ya? Es decir, sin tratamiento, aunque ustedes no lo crean, sin tratamiento se puede haber una curación espontánea alrededor de las 6 semanas, pero como les digo, ¿cuál es el peligro? Que estas van a estar en el torrente sanguíneo, y al pasar al torrente sanguíneo, pues ya se da la sífilis secundaria, en donde cuál es el órgano más afectado o el que más visiblemente nosotros podemos detectar, ¿no? Con la inspección, pues es la piel, ¿ya?
donde aparece este rash eritematoso maculopapuloso, principalmente en tronco y extremidades, ¿ya? Como pueden ver acá, miren, o sea, ustedes asocian en la anamnesis, por ejemplo, ¿no? En la anamnesis, ustedes tienen un paciente que les lanza datos bastante sospechosos de alguna ITS, le hacen la revisión física, el examen físico bien detallado y pues ojalá no se les pase, muchachos, ¿no? Yo les digo por experiencia, insisto en esto porque lo he experimentado en mis inicios. Justo he tenido un paciente bastante joven de 18 años que se me estaba pasando, el cual se me estaba pasando justamente algunas lesiones que él tenía así muy similares, ¿no? No tan extendidas, pero bueno, o sea, les comento mi experiencia, ¿no? Sobre todo en esta parte torácica, ¿no? Y sí, también veía lesiones, estas pápulas, ¿no? Eritematosas en extremidades, pero recuerdo que ese pacientito las tenía más que todo en el dorso, no tanto en las palmas, aunque la bibliografía te dice que esta sífilis secundaria principalmente se presenta en palmas de las manos y en plantas de los pies, ¿no? Lo cual ya nos tiene que hacer sospechar, uy, qué rápido pasa el tiempo y quiero terminar. Entonces, bueno, así era mi pacientito. Ahora, de mi pacientito, no solamente era por sífilis, él tenía SIDA, ya estaba en SIDA. Por si acaso yo le hice un ELISA para VIH, ¿no? Ustedes van a aprender más adelante esto, pero le hice un ELISA para VIH. Entonces ahí salió reactivo, o lo que llamaríamos positivo para VIH, ¿no? Entonces, bueno, ahí se hizo el llenado de la ficha epidemiológica y se lo mandó. Entonces el tratamiento también, en algunos casos bien estudiados, puede ser gratuito. Pero imagínense, mi paciente tenía las dos, tanto sífilis como ya SIDA, porque era muy delgado y volvió 3 veces al consultorio, más bien volvió conmigo. Primero fue por las lesiones que les comento, sobre todo en dorso y la parte del tórax, pero sobre todo lo que él le molestaba era que se resfriaba cada rato. Pero, o sea, no pasó ni 2 semanas que le di un primer tratamiento y pues otra vez resfriado y muy resfriado, ¿no? Ya con faringoamigdalitis. Más bien siempre, chicos, ustedes utilicen guantes, ya utilicen barbijo, o sea, como yo siempre he tenido miedo de los microorganismos desde que he aprendido microbiología, entonces utilizaba afortunadamente, ¿no? Y desde ciertas cosas que me pasaron en el internado, pues no, o sea, no salía del barbijo, guantes, ¿no? Doble guante incluso a veces, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy larga de mi paciente, como les digo, 3 veces volvió. Entonces el pobre pues era realmente muy delgado, ¿no? Y tenía en el cuello más unas lesiones muy similares, ¿ya? Bueno, eso les comento, muchachos. ¿Para qué? También para que ustedes analicen que actualmente las ITS no vienen así solito sífilis o solamente gonorrea o solo algo, no. Vienen 2 o 3 acompañantes, ¿ya? Eso yo les hablo, les comento de uno de mis casos, ¿no? Aparte, aquí que hay que revisar, desde la sífilis primaria, por si acaso, ¿ya? Desde sífilis primaria, ¿qué tenemos que revisar? Ganglios inguinales, por ejemplo, que haya una linfadenopatía, ¿no? Aumentados de tamaño. Siempre hay que revisar ganglios, ¿no? En el caso de lesiones a nivel de mucosa oral, pues revisarán ganglios cervicales, ¿ya? Entonces los ganglios también siempre hay que ir revisando, ¿ya? Y bueno, en la sífilis terciaria, que se puede dar, fíjense, aquí se los puse, si bien la sífilis secundaria se puede dar más o menos
a ver, vamos a aclarar esta situación, ¿ya? Porque clínicamente se da de esta manera. Cuando hay una sífilis primaria, la hemos detectado, ¿no? Y bueno, la persona no recibe tratamiento o no cumple el tratamiento, ¿no? Porque aquí ya me adelanto, ya que el tiempo me está pisando. Aquí lo ideal es la penicilina, ¿ya? Penicilina benzatínica intramuscular por 10 días sagradamente, ¿no? Lo bueno es que este microorganismo, pues hasta ahora no ha desarrollado resistencia, ¿no? Pese a que en la Segunda Guerra Mundial también había bastante uso de la penicilina, recuerden ustedes, ¿no? Pero no ha desarrollado resistencia. Así que, bueno, penicilina benzatínica por 10 a 15 días, ¿ya? Hasta la remisión. Y eso es lo mejor. Pero si el treponema pasa al torrente sanguíneo, entonces más o menos a las 6 a 8 semanas, ese es un camino que puede tomar treponema de poder dar manifestaciones a nivel cutáneo, ¿ya? Entre 6 a 8 semanas después de la aparición del chancro primario, ¿ya? Puede aparecer la sífilis secundaria. Pero otro camino que puede tomar la clínica misma de las personas es pasar a un estado de latencia, ¿ya? Es decir, que estas personas tienen al microorganismo en sus lesiones o en la sangre y pues desconocen que tienen al microorganismo y pues tienen sus prácticas sexuales como siempre las han tenido, ¿no? Riesgosas, y pues pueden ir diseminando. Esas son las personas más infectocontagiosas, ¿ya? Y al irlas diseminando, bueno, estamos en una fase latente que puede durar años, incluso años. Y cuando hay una baja de defensas, ¿no? Puede desarrollarse ahí la sífilis terciaria o llamada tardía también, ¿ya? Que fíjense, aquí ya no es solamente una lesión, ¿no? Obviamente la piel, como ustedes pueden ver, es la más afectada, continúa siendo la más afectada, pero en la sífilis terciaria también los huesos, ¿ya? Pero si hablamos de la piel, lo más típico, ¿no? En sífilis terciaria o tardía, en donde ya es irreversible, ¿no? Estas lesiones se pueden curar ahí, ¿no? Pero el treponema sigue en la circulación. Entonces, estas lesiones, fíjense, se llaman gomas, ¿no? Goma sifilítica, que son unos nódulos en realidad. Ya no son úlceras solamente, son unos nódulos a nivel oral. Fíjense en el paladar cómo se forman estas gomas también. Entonces pueden adquirir diferentes apariencias estas gomas, ¿ya? Igual hay que realizar tratamiento aquí también con penicilina procaínica, ¿no? Ya van a ver en fármaco los diferentes tipos de penicilinas, pero hay que hacerle igual el tratamiento, ¿no? Pero aquí también ya hay, por ejemplo, una alteración a nivel cardíaco, puede haber cardiomegalia, ¿no? Incluso lesiones neurológicas, ya otras lesiones también a nivel de hígado, o sea, ya hay una distribución hematógena mucho más amplia. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Pues el diagnóstico, si se dan cuenta, el diagnóstico precoz, ¿ya? Por eso les decía que no se les pase, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, hay métodos tanto directos como indirectos, como se ve aquí en este diagramita, que espero les sirva, ¿no? Para poder entender. Los directos, ¿a qué se refieren? Todo método directo, no solamente en este microorganismo, sino en muchos otros, ¿no? Los métodos directos se refieren a métodos donde observamos directamente al microorganismo, directamente, es decir, lo vemos al agente etiológico o una parte de él, algo de su estructura podemos ver. Entonces, ¿cuáles son en este caso? ¿No? La microscopía de campo oscuro, ya como les he mostrado al inicio, con inmunofluorescencia, donde por colorantes inmunofluorescentes, ¿no? Como la auramina, rodamina y demás, se ven las bacterias, los treponemas, tal vez verdes o naranjas, dependiendo del colorante. El que yo les mostré al inicio, verde, ¿no?
un verde fosforescente en un fondo oscuro, ¿ya? Entonces se lo ve directamente. Y bueno, la reacción en cadena de la polimerasa, que ustedes saben que son pruebas de amplificación del ADN directamente, ¿no? Del microorganismo, en este caso, cualquier microorganismo, en este caso treponema, ¿ya? Ahora, hay pruebas indirectas, hay métodos indirectos, es decir, que no se ve al microorganismo directamente, sino las reacciones que él provoca. Por ejemplo, la producción de anticuerpos va a haber, ¿no? Bueno, no les he explicado la parte inmunológica aquí, ¿no? Pero va a haber obviamente la producción de anticuerpos, sobre todo IgG e IgM, ¿ya? IgM, IgG. Entonces, en ese sentido, lo que se detecta, por eso se llaman serológicos también los indirectos, porque no se ve al microorganismo directamente. Entonces, aquí tenemos las pruebas treponémicas y las no treponémicas. En nuestro país actualmente se utilizan las pruebas no treponémicas, como el BDRL es uno de los más famosos junto con el RPR, ¿ya? Porque en la membrana externa del treponema pallidum hay un fosfolípido que se llama cardiolipina. Pero treponema pallidum no es el único que tiene cardiolipina en su membrana como gram negativo, sino también otros microorganismos que pueden dar falsos positivos también frente a este BDRL y RPL. Y como pueden ver, pruebas treponémicas, ¿no? Como estos son pruebas serológicas, inmunoserológicas, como el ELISA, Bueno, ya no creo que entre. Esto estaba terminando. Elisa dijo.